Buenas tardes, profe. Mi nombre es Harold Ortega, siguiendo con la temática de la unidad 2, dinámica y energía. Ante todo, pues aquí está mi presentación, mi cédula. Creo que se alcanza a notar algo. Ante todo, pues le agradezco mucho la atención y las mil disculpas, pues de pronto para la interpretación de esta temática, ¿no? Una introducción. Los fenómenos físicos de la mecánica clásica se analizan con la implementación de las leyes de Newton y el principio de conservación de la energía. Las leyes de Newton son las siguientes: principio de inercia, principio fundamental y principio de acción y reacción. Estas leyes se estudian en la presente actividad. Los fenómenos físicos no solo se pueden analizar por conceptos newtonianos, sino por medio de balances de energía. Para este caso se estudia la energía cinética, potencial y el concepto de trabajo. Como idea principal se sigue el postulado de que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Independientemente pues, del método que se utiliza para la resolución de ejercicios de mecánica clásica, es importante mencionar que como punto de partida se debe analizar el eje de coordenadas y establecerlo previamente, junto con el sistema de unidades que se desea trabajar. La mecánica clásica es la base del estudio de la física general. En el desarrollo de la tarea dinámica y energía tenemos que utilizar el simulador en el ejercicio 1. La pregunta dice: realiza un ejercicio de exploración en el simulador e indique qué sucede con la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto que está sobre la rampa. Pues inicialmente, al realizar el ejercicio de exploración es indispensable la ubicación del plano de coordenadas. Ya lo tenemos. La dirección de la fuerza aplicada, respuesta, es paralela a la dirección del movimiento. Se trata de una fuerza que acelera al objeto durante todo el recorrido, según las leyes de Newton. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración del cuerpo. Eso con respecto a F aplicada. F fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Por tal motivo es paralela al desplazamiento, pero el vector se presenta en sentido contrario. La fuerza de fricción es independiente de la fuerza normal. Esta última, a su vez, depende del componente vertical del peso. F normal, siempre que exista contacto del cuerpo en una superficie siempre existirá la fuerza normal. Esta fuerza se caracteriza por ser perpendicular a la dirección del desplazamiento, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. La fuerza normal aparece como resultado del contacto con la superficie, refiriéndose a las leyes de Newton. Es la reacción a la acción ejercida por la componente de vertical peso, del peso más que todo, ¿no? El peso, es importante distinguir entre masa y peso. El peso es la fuerza, a su vez la fuerza es un vector. De un vector que es posible distinguir las características de magnitud, dirección y sentido. El peso siempre va en la misma dirección de la fuerza de gravedad. Sin importar el plano de coordenadas establecido, el peso apunta hacia abajo. En el punto B nos hace una pregunta que dice que ¿por qué la flecha roja de la fricción apunta cuesta arriba? ¿Puede el archivador realizarse las condiciones dadas después de reiniciar el simulador? Justifique sus respuestas. Y aquí viene la respuesta. La fuerza de fricción es independiente de la fuerza normal y del coeficiente de fricción. Este coeficiente puede ser dinámico o estático, siendo el coeficiente de fricción estático mayor que el dinámico. Es una cantidad adimensional que registra los mayores valores cuando las superficies en contacto presentan mayor fricción. Para el caso estudio, la fuerza de fricción tiene esta dirección porque está evitando que el bloque se deslice por la rampa. La fuerza de fricción estática hace posible el estado inmóvil del bloque.
Por lo tanto, el archivador no puede deslizarse cuesta abajo debido a que la única fuerza que le permitiría este movimiento, peso, no supera la fuerza de fricción estática. Pregunta, dice que modifique el valor de la fuerza aplicada hasta el alcance del valor de 200 newtons, a pesar de que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción. El archivador no se mueve porque justifique su respuesta. Rampa, gráficos, fórmulas. A pesar de que la fuerza aplicada es superior a la fuerza de fricción, debido a la inclinación de la rampa, la componente horizontal de peso no se puede ignorar. Por esta razón, la fuerza aplicada no consigue el movimiento. Matemáticamente, la ecuación sigma f de x busca encontrar un valor de fuerza aplicada que ocasione una aceleración diferente de cero, según se calculó. La fuerza aplicada debe ser mayor a 459.709 newtons para conseguir el movimiento. De esta forma, vencer la fuerza de fricción y la componente horizontal de peso. Por lo tanto, F aplicada es igual a 459.700 newtons, no hay movimiento. Rampa, gráficos. Dice, haga clic en pausa y aumente el valor de la fuerza aplicada hasta que aparezca el vector color verde sobre el gabinete. ¿Qué representa el vector verde? La simulación no muestra la componente de la fuerza gravitación paralela a la rampa, cuesta abajo. Sin embargo, dicha componente existe. Por lo tanto, escribo una ecuación que relacione la componente paralela de la fuerza gravitacional peso, la fuerza aplicada F de A, la fuerza de fricción Fi y la F de F y la fuerza neta Fn. Tenemos acá una respuesta, gráfico. El vector verde representa la fuerza resultante, es decir, la diferencia entre las fuerzas que se oponen al movimiento fricción, peso, y la fuerza que lo incentiva, fuerza aplicada. Es evidente cuanto la F de menor que 0 se considera el movimiento del objeto. Tenemos nuestro gráfico. Aquí vamos a colocar la pregunta que se formulan nuestros compañeros de grupo. ¿Por qué el efecto de la fricción provoca disipación del calor? Desarrollos del ejercicio 2, 3 y 4. Tenemos las preguntas, leyes de movimiento y sus aplicaciones sin fricción, estudiante número 2. Aquí tenemos los diagramas, la máxima altura. Y hay una respuesta. La velocidad final de la parte 1 es la misma velocidad inicial de la parte 2. La gravedad es la aceleración presente debido a que el cuerpo se encuentra influenciado por un campo gravitacional. La fuerza de gravedad se opone al movimiento. Por este motivo, el signo es menos. En la parte más alta, el desplazamiento de la velocidad final es nula. F de F igual a F de A menos G de 2. Tenemos aquí los gráficos. Tenemos un análisis de los resultados obtenidos. Y vamos al ejercicio 3, que es la segunda ley de Newton, que corresponde a fuerzas de fricción. Tenemos aquí las respuestas A, B, C, D, con las fórmulas establecidas para poder despejar y así obtener un resultado. Y un análisis. Una mayor potencia de un sistema se registra cuando éste es capaz de desarrollar más trabajos en un menor tiempo. Considero que el coeficiente de fricción tiene un valor bajo. Esto influyó a que la fuerza de fricción fuese menor en la fuerza aplicada. De esta manera el valor de la aceleración es diferente de 0 y se consigue el movimiento de bloque de piedra. Seguimos con el
Ejercicio 4, trabajo, potencia y energía. Dos bloques de masa M1 igual a 2 kilos y M2 a 5.90 kilogramos están en contacto sobre la superficie sin fricción y se aplican dos fuerzas horizontales, tal como se muestra en la figura. Tenemos las gráficas de respuesta, sigma, siempre utilizando. De esta manera pues se comprueba la ley de acción y reacción. En magnitud pues, son iguales, pero si su dirección es distinta. Tenemos más ecuaciones. Y con respecto pues tenemos un análisis de los resultados obtenidos. Debido a que no existe fricción, es posible afirmar que W, el trabajo neto, es igual al cambio de energía cinética. Por este motivo los resultados de los aportados D y F son idénticos. Se partía de la premisa que las reacciones son de igual magnitud, pero de sentido contrario. Efectivamente fue posible demostrarlo al considerar primero los bloques como un solo sistema y posteriormente al ser analizados individualmente. Desarrollo del ejercicio 5, explicación. Bueno, el enunciado del ejercicio, bueno, está establecido aquí en la tarea. Dice, ¿qué preguntas orientadoras? ¿Qué se establece las tres leyes de Newton y cuáles de ellas se usarán en este problema? Al hablar de leyes de Newton se hablan de mecánica clásica con base y enuncian las tres leyes: la ley de inercia, la proporcionalidad entre las fuerzas y la aceleración de la acción y la reacción. La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o movimiento y si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se aplican es nula, es decir, que se mantendrá un reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. La segunda ley de Newton, principio fundamental, establece que la rapidez con la que cambia el momento lineal, la intensidad de su cambio es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. Cuando un cuerpo A ejerce la fuerza sobre otro cuerpo B, B reacciona ejerciendo otra fuerza sobre A, al igual módulo y dirección, aunque el sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de acción y la segunda fuerza de reacción. Para resolver el problema 5 es necesario considerar todas las leyes de Newton. ¿Qué significa que es un sistema está en equilibrio de fuerzas? Enunciar que un sistema está en equilibrio de fuerzas involucra el valor de su aceleración sea cero, a pesar de que el valor de la aceleración es nulo, no implica que el objeto que estudió esté en reposo. Una velocidad constante diferente a cero también tiene un valor nulo a su aceleración. En su análisis del plano en el espacio, un cuerpo en equilibrio demuestra que los vectores de fuerza involucrados se contrarrestan y que siguen con la definición sigma F igual a 0 se cumpla. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa y el peso son cantidades completamente distintas, aunque el peso depende de la masa es una cantidad escalar y el peso es una cantidad vectorial. La masa depende de la cantidad de materia y el peso depende tanto de la masa como del campo gravitacional en que se está sometido. El peso siempre se encuentra en dirección de la fuerza gravitacional, apuntando siempre hacia abajo. Para el caso del planeta Tierra, el peso es producto de la masa en kilogramos, con una gravedad de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo se expresa matemáticamente el sistema de fuerzas del enunciado con base en las leyes de Newton? Se procede al desarrollo del ejercicio 5. A partir de la información anterior, encuentra la fuerza total que debe hacer el tractor para que éste salga del reposo a 800 metros, alcance la velocidad de 12,5 metros sobre segundo. No considere la fuerza de fricción. Tenemos nuestro gráfico, nuestras versiones, nuestros vagones. Se debe considerar los tres vagones como un solo sistema. Para calcular la aceleración necesaria para llegar a 12,6 metros sobre segundo es necesario considerar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tenemos que despejar nuestra fórmula.
Conociendo la masa total y la aceleración es posible implementar la segunda ley de Newton para el conjunto de fuerzas que actúa a lo largo del eje X. No se tiene en cuenta el eje y debido a que no hay fuerza de fricción, por lo tanto se requiere el cálculo de la fuerza normal. Aquí tenemos nuestra fórmula, por lo tanto F es igual a 3780.4725 newtons. Análisis de los resultados obtenidos. De esta manera se valida el resultado obtenido para el ejercicio 5. La fuerza total que debe ser al tractor es de 3780.4725 newtons. Este resultado se consigue considerando un sistema ideal, pues no se tiene en cuenta el peso del tractor ni la dirección del recorrido. Como conclusiones tenemos que referenciar de manera conveniente el eje coordenadas, facilita los cálculos y ocasiona simplicidad en el análisis. La fuerza de fricción es dependiente de la fuerza normal. Por su parte, pues la fuerza normal es la reacción de la componente vertical del peso. Esto quiere decir que a mayor peso sobre superficies con fricción, más alta será la magnitud de esta fuerza que se opone al movimiento. Al principio de conservación de la energía aplica para cualquier escenario. Existen sistemas ideales donde no hay disipación de energía porque no se considera la fricción. La fricción puede darse tanto en superficies como la resistencia del aire. El trabajo de la fuerza que motiva el movimiento será positivo. Por el contrario, el trabajo de las fuerzas que lo impiden como fricción debe considerarse negativo. Mil gracias, profesor. Hasta aquí llegamos y le agradezco de antemano su comprensión en este video.